Bienvenidos a este video donde exploraremos uno de los eventos más significativos y controvertidos en la historia del Medio Oriente, la conquista islámica de Persia. Fue un tiempo de gran agitación, donde dos imperios chocaron en una lucha brutal por el poder, dejando tras de sí un rastro de destrucción y devastación. El tumulto político y las revueltas internas habían debilitado al imperio sasánida, allanando el camino para que los invasores musulmanes lograran éxito militar. Sin embargo, este éxito tuvo un gran costo, con innumerables vidas perdidas y comunidades destrozadas. En este video profundizaremos en las causas y consecuencias de la conquista islámica de Persia, incluyendo los factores políticos, sociales y religiosos que alimentaron el conflicto. Así que siéntate y prepárate para viajar en el tiempo para presenciar un capítulo trágico en la historia del Medio Oriente. Videos como estos suelen ser desmonetizados, así que por favor presiona el botón de me gusta para que mi video sea recomendado al máximo número de personas. Si te gustaría apoyar al canal, puedes considerar convertirte en miembro o patrocinador y obtener acceso a videos exclusivos solo para miembros o patrocinadores. El imperio sasánida tuvo una larga e ilustre historia, pero para el siglo VII estaba enfrentando problemas internos significativos. Uno de los problemas más significativos fue una serie de revueltas internas que habían debilitado el control del imperio sobre el poder. Una de las revueltas más famosas fue la rebelión mazdaquita, que tuvo lugar en el siglo VI. Los mazdaquitas eran un movimiento religioso y social que pedía igualdad y la abolición de la propiedad privada. El movimiento ganó un apoyo significativo entre las clases bajas, pero finalmente fue aplastado por el ejército sasánida, aunque no sin debilitarse significativamente. Además de las revueltas internas, el imperio sasánida enfrentaba desafíos significativos de fuentes externas. Uno de los desafíos más significativos fueron sus continuas disputas fronterizas con el Imperio bizantino, que gobernaba gran parte del Mediterráneo oriental. Las guerras bizantino-sasánidas fueron una serie de conflictos que tuvieron lugar entre los dos imperios, desde el siglo III d.C. hasta el siglo VII d.C. Estos conflictos se libraron por el control de territorios en el Cáucaso, Mesopotamia y el Levante. Una de las batallas más significativas de las guerras bizantino-sasánidas fue la batalla de Nínive, que tuvo lugar en el año 627 d.C. El ejército sasánida, comandado por el rey Khosrou II, fue derrotado por un ejército bizantino liderado por el emperador Heraclio. Esta batalla marcó un punto de inflexión en el conflicto, y el imperio bizantino pudo ganar control sobre gran parte del territorio del imperio sasánida. En el momento de la conquista islámica de Persia en el siglo VII, Arabia era una región de tribus y religiones diversas. La península arábiga albergaba diversas tribus paganas, comunidades judías y reinos cristianos, cada uno luchando por el poder y el control sobre la tierra. Durante este tiempo, surgió una nueva religión liderada por el profeta Muhammad con un mensaje de monoteísmo. Mientras los imperios bizantino y persa se enfrascaban en sus luchas de poder, Muhammad estaba unificando las tribus de Arabia bajo el Islam. Sin embargo, el resto del mundo prestaba poca atención a Arabia, viéndola como una tierra sin ley e incivilizada, indigna de invasión o conquista. Los musulmanes en Arabia observaban con gran interés el conflicto entre el imperio sasánida y el imperio bizantino. Las guerras bizantino-sasánidas habían estado furiosas durante siglos y ambos imperios se habían debilitado por el prolongado conflicto. Los musulmanes vieron una oportunidad para expandir su influencia y difundir el Islam más allá de la península arábiga. La conquista islámica de Persia no fue un evento súbito o espontáneo. Fue el resultado de años de planificación, preparación y campañas militares. Los ejércitos musulmanes ya habían comenzado a atacar los territorios sasánidas a principios del siglo VII, mucho antes de la batalla de Nínive. Los musulmanes tuvieron éxito en estas primeras campañas, lo que les dio la confianza y el impulso para lanzar una invasión a gran escala de Persia. Además de atacar Persia, los musulmanes también planeaban atacar el imperio bizantino. Los bizantinos eran vistos como un enemigo poderoso y una amenaza para la expansión musulmana.
Los musulmanes creían que conquistar los territorios bizantinos sería un logro significativo y ayudaría a difundir el Islam aún más. Las guerras bizantino-sasánidas habían debilitado a ambos imperios y los musulmanes vieron esto como una oportunidad para atacar mientras sus enemigos eran vulnerables. La primera invasión musulmana de Persia tuvo lugar en el año 633, era común un año después de la muerte de Muhammad. Bajo el califato de Abu Bakr, el ejército sasánida comandado por el general Bahram Chobin fue derrotado en la batalla de las Cadenas y el ejército musulmán capturó las ciudades de Hira y Najaf. Justo después de esta batalla, el primer califa Abu Bakr también murió en 634, y la dinámica de poder estaba a punto de cambiar y Khalid ibn al-Walid, el héroe de la conquista musulmana, estaba a punto de entrar en conflicto. Después de la muerte de Muhammad, muchas tribus e individuos que se habían convertido al Islam durante su vida se rebelaron contra el Estado musulmán. Una de estas rebeliones ocurrió en la región de Yamama, donde un hombre llamado Musailima afirmó ser un profeta y desafió la autoridad del califato musulmán. Khalid ibn al-Walid fue encargado de liderar el ejército musulmán contra Musailima y sus seguidores. La batalla fue feroz y muchas vidas se perdieron en ambos lados. Finalmente, las fuerzas musulmanas resultaron victoriosas y Musailima fue asesinado. Ahora, aquí está una pieza clave de la historia que los musulmanes a menudo tienden a ocultar, ya que es vergonzoso y arroja luz sobre las prácticas brutales de los conquistadores musulmanes. Después de la batalla, Khalid descubrió que uno de los seguidores de Musailima, un hombre llamado Malik, se había casado con una mujer llamada Layla. Layla, una prisionera de guerra, fue capturada durante los combates. A menudo se la refería como la mujer más hermosa de Arabia. Según algunas cuentas, Khalid se sintió atraído por Layla y decidió casarse con ella, a pesar de las protestas de otros líderes musulmanes que argumentaban que debería ser liberada. El incidente causó una ruptura entre Khalid y el segundo califa Umar, quien creía que Khalid había actuado de manera incorrecta y egoísta al casarse con la esposa de un rebelde caído. También se acusó a Khalid de desobedecer las órdenes de Umar durante la batalla y poner en riesgo la vida de los soldados musulmanes. Aunque Khalid pudo defender sus acciones y demostrar su lealtad al Islam, su relación con Umar continuó deteriorándose, y parece probable que Umar viera a Khalid como un fuerte genio militar que podría desafiar potencialmente su gobierno. Por lo tanto, finalmente se destituyó a Khalid de su posición como comandante y fue reemplazado por otros generales, incluyendo a Abu Ubaida ibn al-Jarrah y Sa'd ibn Abi Waqqas. A pesar de este revés, Khalid continuó sirviendo al Estado musulmán y participó en varias otras campañas militares antes de su muerte en el año 642, era común. Una de las batallas más significativas de la conquista de Persia fue la batalla de Gdisia, que tuvo lugar en el año 636, era común unos 4 años después de la muerte de Muhammad, bajo el liderazgo del segundo califa Umar. El ejército musulmán comandado por Sa'd ibn Abi Waqqas derrotó al ejército sasánida comandado por Rustam Farrukhzad. Esta batalla marcó el comienzo del control musulmán sobre Persia. A pesar de contratiempos iniciales, los ejércitos musulmanes siguieron logrando avances significativos en la región. Pudieron aprovechar las divisiones internas dentro del imperio sasánida y el descontento entre las clases bajas. Los musulmanes también pudieron adaptarse a las cambiantes condiciones del campo de batalla y desarrollar nuevas tácticas y estrategias. Otra batalla significativa en la conquista de Persia fue la batalla de Nahavand, que tuvo lugar en el año 642 d.C. El ejército sasánida comandado por el general Hormuzd fue derrotado por un ejército musulmán liderado por Numan ibn Muqarrin. Así que unos 9 años después de la primera batalla de Cadenas en 633 d.C., esta última batalla en 642 d.C. marcó el fin del imperio sasánida y el comienzo del gobierno musulmán en Persia. Después de la conquista de Persia, el imperio bizantino lo vio como una pérdida significativa de territorio y poder en la región. Las guerras bizantino-sasánidas habían estado en curso durante siglos y el imperio bizantino había estado perdiendo terreno ante el imperio sasánida en los últimos años. Con el surgimiento del Islam y la exitosa conquista de Persia,
El Imperio bizantino vio su frontera oriental amenazada por una nueva y poderosa fuerza más brutal y hábil en la guerra que su enemigo anterior. Bajo el gobierno musulmán se impusieron nuevos sistemas a la gente de Persia. Se implementó el sistema legal islámico y el persa fue reemplazado por el árabe como el idioma oficial de la región. En las próximas décadas, la rica y antigua cultura persa fue obliterada y reemplazada por una nueva cultura impulsada por el Islam y los árabes. Aunque muchos aspectos de la cultura persa se perdieron o cambiaron durante la conquista islámica, el arte, la literatura y la música persa lograron sobrevivir y aún pueden apreciarse hoy en día. Los conquistadores musulmanes también introdujeron nuevas estructuras administrativas y sistemas de impuestos que fueron diseñados para facilitar la gobernanza y la recaudación de ingresos. En cuanto a la conversión al Islam, es difícil determinar exactamente cuántos persas se convirtieron al Islam después de la conquista. Algunos persas se convirtieron voluntariamente, atraídos por el mensaje de monoteísmo y justicia social predicado por el Islam. Otros se convirtieron bajo coacción, ya sea porque fueron obligados a hacerlo o porque lo vieron como la única forma de preservar su estatus social y evitar la persecución. Sin embargo, la toma de Persia por los invasores musulmanes no fue tan suave como ellos hubieran querido o como los musulmanes te dirían, ya que había muchos grupos de personas que resistieron la invasión de su país. El zoroastrismo era la religión dominante de Persia antes de la llegada del Islam en el siglo VII. Los zoroastrianos creían en el concepto dualista del bien y el mal, y practicaban una religión que se centraba en la pureza, la honestidad y el trabajo duro. Cuando los ejércitos árabes invadieron Persia a mediados del siglo VII y conquistaron el imperio sasánida, que era la dinastía gobernante de Persia, impusieron su religión y cultura al pueblo persa, incluyendo la Sharia islámica. Muchos zoroastrianos resistieron la Sharia islámica y se negaron a convertirse al Islam. Enfrentaron persecución, discriminación y marginación bajo los gobernantes islámicos. Sin embargo, continuaron practicando su religión y manteniendo su cultura e identidad. Algunos zoroastrianos huyeron a India, llamados Parsi, donde establecieron una comunidad que aún existe hoy. Un ejemplo notable de resistencia zoroástrica contra la Sharia islámica fue la resistencia del rey persa Yazgir III contra los invasores árabes. Yazgir III fue el último rey sasánida de Persia, que gobernó desde 632 hasta 651 d.C. Luchó varias batallas contra los ejércitos árabes, pero finalmente fue derrotado y asesinado. Su resistencia inspiró a muchos zoroastrianos a resistir a los gobernantes islámicos y mantener sus tradiciones y creencias. Otro ejemplo de resistencia zoroastriana fue la resistencia de la comunidad zoroastriana en la ciudad de Yazd contra los conquistadores árabes. Los zoroastrianos de Yazd, conocidos por su piedad y devoción, se negaron a convertirse al Islam y continuaron practicando su religión en secreto. También proporcionaron refugio y protección a otros zoroastrianos que huían de la persecución islámica. Los zoroastrianos de Yazd jugaron un papel crucial en la preservación del zoroastrismo y su cultura en Persia, a pesar del brutal sistema islámico impuesto. Aunque la resistencia mazdaquita comenzó y terminó siglos antes de la llegada de los invasores árabes, dejó una huella duradera en la sociedad persa, que planteó desafíos a los futuros invasores árabes. Antes de contarte eso, echemos un vistazo a quiénes eran realmente los mazdaquitas. Los mazdaquitas abogaban por una sociedad secular en la que todos eran iguales y tenían acceso a los medios de producción. También creían en la emancipación de las mujeres y la abolición de la esclavitud, algo así como un movimiento comunista medieval, solo que en este caso no tuvieron éxito. El movimiento mazdaquita enfrentó una oposición significativa por parte de las élites gobernantes, particularmente la aristocracia y el clero, quienes vieron su poder y riqueza amenazados por las ideas del movimiento. En el año 524 d.C., un grupo de nobles lideró un golpe de estado contra el rey Kabad I, quien había implementado ideales mazdaquitas, e incluso nombró al fundador del movimiento, Mazdak, como su principal asesor. También encarcelaron a Mazdak y ejecutaron a muchos de sus seguidores. Después de eso, los mazdaquitas fueron suprimidos por la dinastía sasánida que gobernó Persia hasta que fue conquistada por los ejércitos árabes a mediados del siglo VII.
Los mazdaquitas, que anteriormente habían vivido a la sombra de los sasánidas, se encontraron ahora viviendo a la sombra de sus nuevos amos, los árabes, y comenzaron a planear una rebelión contra sus nuevos amos. Esta cultura de rechazo a la jerarquía social tradicional y su amor por la igualdad social y económica puede haber influido en el movimiento de resistencia que surgió en Persia contra los conquistadores árabes que no eran tan igualitarios como sus propios ideales. Muchos de estos movimientos de resistencia fueron liderados por campesinos, trabajadores y otros grupos marginados que se inspiraron en las ideas de los mazdaquitas. Por ejemplo, el movimiento foramita, que surgió en el siglo VIII d.C. y desafió el dominio árabe en Persia, fue fundado por un sacerdote zoroástrico llamado Baba Khurram Dinan. El movimiento tenía fuertes elementos de igualdad social y económica y estaba influenciado por las ideas del movimiento mazdaquita. Los khurramitas lucharon contra los ejércitos árabes y llevaron a cabo una serie de levantamientos en Persia que finalmente fueron aplastados por el califato abasí. Sin embargo, el movimiento tuvo un impacto significativo en la historia y cultura persa, y su mensaje de resistencia y lucha contra la opresión continúa inspirando a muchos en el Irán moderno. La conquista islámica de Persia tuvo un profundo impacto en el país y su gente, tanto en las secuelas inmediatas como en los siglos que siguieron. La introducción del Islam y del idioma árabe en Persia tuvo un efecto significativo en la cultura y sociedad persa, y la integración de las tradiciones islámicas y persas creó una identidad cultural única y compleja que perdura hasta el día de hoy. La conquista árabe también llevó a la supresión y marginación de otros grupos religiosos y culturales, como los mazdaquitas y zoroastrianos, quienes jugaron roles importantes en la historia y cultura persa. El legado de la conquista islámica continúa dando forma al Irán moderno, mientras el país navega su compleja identidad y relación con el mundo islámico en general. A pesar de los desafíos y conflictos que han surgido a lo largo de los siglos, la cultura y las tradiciones persas han persistido y continúan desempeñando un papel vibrante en la configuración del pasado, presente y futuro de Irán. Actualmente, Irán está gobernado por el Islam chiita, que continúa oprimiendo a la población iraní. Los recientes acontecimientos han indicado que el Islam está desvaneciéndose en el Irán moderno y la rebelión contra el régimen islámico de Irán está ganando impulso. ¿Podrán los habitantes de Irán deshacerse de esta reliquia de 1400 años de antigüedad? Queda por ver. Si te gustó el video, presiona me gusta, comparte y considera convertirte en miembro o patrocinador del canal. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima. Adiós.